hizo caso a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Abra su Biblia ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 16. Jonás, capítulo 1, del 1 al 16. Leemos actualmente, hermanos, yo leo un tema de este pasaje, hermanos, la importancia de la obra misionera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En los días de Jonás hubo un gran avivamiento en Nínive. ¿Sabe por qué? Ahorita lo vamos a ver a través de la historia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ustedes creen que hay necesidad, hermanos, de predicar la palabra? Sí. Así es. Sabemos que hay necesidad. Dios nos dice, ¿verdad?, que le hablemos a la gente teología, que le hablemos palabras que no sabemos. Simplemente, ¿verdad?, dice que hablemos la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, hermanos, debemos de llevar en mente que el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, para predicar de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. En el pasaje que leímos, hermanos, vemos a este profeta. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Anatai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Aquí, hermanos, el Señor le da una orden al profeta. No le pregunta si quiere o si puede. Le dice: levántate, una autoridad. Y le dice, ¿verdad?, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella. Este profeta, hermanos, conocía la ciudad, sabía que en Nínive la gente era tremenda, la gente, hermanos, no tenía Dios en su corazón, eran enemigos de ellos. Jonás, hermanos, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Allá me van a matar. Tuvo miedo. Hermanos, dice la bendita palabra de Dios, hay que obedecer las órdenes del Señor. Este hombre desobedeció. Este profeta, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, nos parecemos a Jonás. Hacemos lo mismo que Jonás. Cuando se nos dice que prediquemos la palabra y llegamos a pensar lo mismo como Jonás. Queremos oír de la presencia del Señor. Pero el Señor, hermanos, aquí le ordena y le dice: levántate. Y este hombre, hermanos, dice que Jonás se levantó, pero no podía predicar. Se levantó para huir de la presencia del Señor. Él se fue a otro lugar donde Dios no le había encomendado. Él se fue para Tarsis y descendió a Jope, dice, hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ello para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué triste, hermanos, cuando el hombre llega a pensar, ¿verdad?, alejarse de la presencia del Señor. Mucha gente, hermanos, es lo que dice: yo ya no yendo al templo, voy a estar bien, voy a estar mejor, ya no voy a tener problemas. Y se les hace fácil, ¿verdad?, dejar la casa de Dios. Pero ¿cuáles son los resultados? Hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en un Dios de poder, en un Dios, hermanos, que todo lo puede. Este hombre desobedeció a la voz
de Dios. Huyó, se fue a un lugar donde él quiso ir, no donde el Señor le había ordenado. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hermanos, cuando la persona, el cristiano, obedece a Dios, hay bendición y la bendición alcanza a sus alrededores, con quienes están. Y así es también la maldición, hermanos. Cuando tú desobedeces a Dios, también alcanzan a aquellos quienes están cerca de ti, alcanzan también esa maldición. Fíjense que este hombre huyó de la presencia de Dios y sus compañeros, hermanos, sentía que perecían, pero aún ellos, dice que ellos se levantaron, ¿verdad? Y oraron a sus dioses. Tuvieron, hermanos, más temor que Jonás. Pero Jonás reconoció y dijo, el problema soy yo. Porque él sabía, hermanos, que Dios le había hablado, Dios le había dicho, levántate y ve a Nínive. Y este hombre, hermanos, desobedeció y él sabía las consecuencias que le iban a pasar. Hay que orar más y dormir menos. Velar y orar para no caer en tentación. Jonás, hermanos, se fue a dormir. En lugar de que orara a Dios, se fue a dormir, se fue donde no lo pudieran ver. Mientras los otros compañeros estaban, hermanos, clamando a su Dios, porque, hermanos, sentían que el barco se hundía y perecían. Muchas veces, hermanos, es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Debemos velar, orar a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿verdad?, el problema. No sabemos, hermanos, la enfermedad. No sabemos, hermanos, el mal que pueda llegar. Y si no oramos, no velamos, ¿verdad?, nos va a sorprender la enfermedad, nos va a sorprender un problema. Pero si nosotros estamos velando, orando a Dios, hermanos, créanme que el Señor, hermanos, nos va a ayudar. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Hay castigos para los obedientes? Claro que sí. Al desobedecer a Dios hay consecuencias. Dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Pero hay una oportunidad. Jonás, ¿verdad?, Dios le dio la oportunidad. En el capítulo 3, versículo 1, vemos, hermanos, cómo Dios le vuelve a hablar a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ellos el mensaje que yo te diré. Hermanos, después que Jonás tuvo que pasar las consecuencias, dice que él, hermanos, estando en una situación bien difícil, complicada, porque dice la palabra del Señor que Jonás por desobedecer a Dios, dice que en la nave donde iba lo echaron al mar. Dice que estuvo varios días dice que Dios ya había preparado un gran pez, y dentro del pez, ¿verdad?, este hombre iba clamando al Señor, y Dios con su misericordia, ¿verdad?, dice que ese pez lo llevó al lugar donde Dios lo había mandado.
Y estando en el lugar, hermanos, que Dios le había mandado, vuelve a oír otra vez el llamado de Dios. Levántate. Y Jonás, hermanos, se levantó. Ya no le quedaba otro. Ya estaba en el lugar, ya estaba donde Dios lo había mandado. Se levantó y ya obedeció al Señor. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayunos y se vistieron de cilicios desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres,